Mi nombre es Mónica, yo soy licenciada en Educación Especial y soy la que acompaño los procesos pedagógicos de los estudiantes de tercero a séptimo. El tema del día de hoy es un tema que, como ya decían, es muy importante frente a ese proceso de acompañamiento que nosotros como padres hacemos en casa y que a veces no necesitamos tener fórmulas mágicas, sino tener como las bases específicas de cómo empezar a implementar o fortalecer esos hábitos y esas rutinas de estudio en casa. Vamos a iniciar esta charla poniéndonos en presencia de Dios. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Los invito a que veamos este video. Este video hace la introducción de la importancia del tiempo en familia. Entonces, miremos el video, por favor. 我媽係我唯一嘅親人。我細個嘅時候，佢一直都好忙。個衫洗好啦。哦，咁快嘅？係啊，趕住載我仔。哦，慢慢行喎。啊，好。只有喺食飯嘅時候，我先見到佢。家煩惱。無論幾忙都好，佢都會陪我食飯。家煩。仔，加啲飯啦。今晚返唔返嚟食飯啊？唔知啊。而家輪到我好忙，講起機面嘅時間就越嚟越少。Hello， 媽。今年返唔返嚟過年啊？好忙啊，遲啲先傾啦。OK 啦，我唔阻你啦。過年咯，今年又唔返啊？媽，我終於明白佢點解時時叫我加飯。其實我食耐啲嘅話，我就可以陪多佢一陣。Veamos el video. Es tener como esa reflexión de ese tiempo real que nosotros permanecemos en familia. Y quisiera que respondiéramos entre las personas que estamos al lado esas tres preguntas. Y son, Erika, ¿me pasas por favor la...? Pásalo, la otra. Pásalo. Estas tres preguntas. ¿Qué cantidad y calidad de tiempo le dedico a mi familia? ¿Qué momentos del día comparto en familia? Y la tercera es, ¿qué actividades le gusta hacer a mis hijos, a mi esposo o a mi esposa? Con las personas que tenemos al lado, vamos a responder esas preguntas entre ustedes, por favor. Bueno, nosotras coincidimos, pues es casual, ambas estamos la mayor parte del tiempo acompañando a nuestros hijos. Ha sido pues como una apuesta desde las familias, apoyadas también por nuestros esposos. En los momentos de día que compartimos, pues prácticamente
logramos compartir todo el tiempo con ellos, pero especialmente el tema de las comidas, pues y estar como en ese cierre del día. Y en las actividades que les gusta hacer, veíamos, por ejemplo, en el caso de Ana Sofía, de sus múltiples actividades deportivas, que también lo puede compartir con sus papás. Aunque escuché a la mamá que habló, me parece que esa no es la realidad que vivimos, donde papá y mamá en estos momentos, por la época, tenemos que trabajar. Es muy poco lo que realmente podemos estar con los hijos. Entonces, si uno dice compartir, pues si uno sí los ve y los levanta a las carreras a las 5 de la mañana y los despacha a las 6, y yo creo que eso no es compartir. Y vuelve y uno los ve a veces a las 6 o 7 de la noche, porque pues no es el caso mío, pero sí puedo hablar por mi esposa. Entonces se va desde las 8 de la mañana y llega a las 6 o 7 de la noche. 2 días a la semana, de pronto saca una tarde. Yo dispongo de más tiempo y estoy generalmente en la tarde, pero en términos generales, como está la situación, papá y mamá trabajando, es muy poquitico, exceptuando los fines de semana en que uno está con los hijos. Gracias, buenas noches. Cantidad de tiempo con la familia, la verdad que es poco, sobre todo entre semana. Como le decía mi antecesor, las actividades laborales nos privan en cierta forma de dedicarle más tiempo, pero calidad sí, le dedicamos cualquier rato que tenga de una forma que sea amena y que le sirva al crecimiento personal de la niña en este caso, pero sí le dedicamos con calidad. ¿Qué momentos del día? De lunes a viernes escasamente se comparte la cena. Sábados todo el día, domingos todo el día sí hacemos actividades, y esas actividades, como le gusta a la niña, es jugar tenis de mesa y pasear. Mi esposa hace deporte y yo también hago deporte, nos gusta, y eso tratamos de hacerlo en familia. Una pregunta, pues, porque las experiencias en cada familia son diferentes. Así como cuando se inicia una investigación académica, lo primero es definir términos, que es compartir en familia, porque puedo pasar mucho tiempo mientras él está viendo no sé qué programa de televisión, pero eso no es compartir. O si yo leo un libro y pues ellos hacen una cosa diferente, obviamente yo tampoco estoy compartiendo, entonces sería bueno introducir esa claridad. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Ramírez. Aquí estamos analizando con estos buenos padres y estamos haciendo, digamos, ese mismo raciocinio. Yo pienso que en la medida que se pueda, si es factible, compartir tiempo de cantidad y de calidad. Y lo que decía el señor anterior, la calidad no está en deshacerse del niño, que es lo que hacemos normalmente, vamos y lo depositamos en un parque, lo tiramos y nosotros nos quedamos pegados al celular o mirando para otro lado y el niño compartiendo con otras personas. Entonces pienso que lo que decía él es eso, realmente compartir es poderse arrodillar y mirarlos a los ojos, involucrarse, untarse de tierra, vislumbrar realmente qué es lo que quieren. Obviamente sabemos que hay algo, pues, lo que sabemos que es lo que tiene que ver no con la educación, sino con la formación de ellos, y que tiene que ver mucho con la disciplina, el compromiso, sus deberes y sus derechos. Y por eso es que estamos realmente en el Colegio San Ignacio con Jerónimo. Entonces, nosotros normalmente compartimos, yo en la mañana lo despacho y estoy con él, mientras llega el bus estoy inclusive jugando con él en un andén. Somos independientes, ¿no? 4 de la tarde estoy saliendo de mi trabajo y ya mi esposa me está esperando y normalmente estudiamos con él y buscamos algunas otras cosas médicas que le guste a él o que debemos hacer en familia, porque no todo el mundo gira alrededor también de él, ¿cierto? Entonces, eso es lo que buscamos y afortunadamente ahorita hablábamos, de pronto Adriana decía,
los horarios que tengo que cumplir en el laboral, pero el tiempo que les queda lo dedican. Y Jorge igualmente decía, yo en la mañana estoy involucrado con esto, pero en la tarde ellos se comprometen a estar con sus hijos. Eso es lo que quería compartir. Buenas noches. Compartíamos acerca de esos momentos con nuestros hijos y encontramos calidad, pero cantidad más bien poca. Veíamos que en mi caso particular tengo un niño y un adolescente, entonces son con gustos completamente diferentes. Como familia intentamos unos días darle gusto al uno, otros días al otro. Compartimos mucho en la parte, cuando los transportamos es como un momento en familia para conversar qué les pasó durante el día, y cuando venimos a traerlos al colegio, pues igual, bueno, ¿qué tenemos? Y en las noches, para mí la comida es unión, entonces en ese momento de comida aprovecha uno para conversar con ellos, porque la verdad el tiempo es limitado. Pero esos son como los momentos claves. Y antes de ir a dormir, solemos, mi esposo se acuesta con el niño, yo con la niña, y es como el momento en el cual conversamos. Esos son como los espacios, y sábados no, pero domingos sí procuramos hacer algo en familia. Yo veo que todos estamos hablando de tiempos muy lúdicos, pero yo creo que sí compartimos con ellos bastante en todo lo que es el desarrollo del estudio. Son bastante las tareas y bastante el tiempo que le tenemos que dedicar a todo lo que es el desarrollo de las actividades que deja el colegio. Y a veces esas actividades también impiden de pronto que haya un poquito más de lúdica, o en el caso de nuestra familia, son actividades casi que diarias en las que tenemos que desenvolvernos entre 1 y 2 horas en las noches con lo que es la parte de actividad del colegio. Muy bien, miremos que cada familia habló de sus particularidades y de los momentos que ustedes como familia comparten con sus hijos. Lo más importante es calidad de tiempo, es también cantidad de tiempo, y esa es la manera de cómo establecemos esos vínculos con nuestros hijos, es decir, cómo les demostramos que los amamos, en qué momento ellos saben que pueden contar con papá y con mamá, esos espacios que estamos compartiendo con ellos, qué es lo que hacemos con ellos, que ellos tengan como esa confianza de poder ir donde papá y mamá y poder hablar de esos momentos, esas situaciones que vivieron durante el día, durante el colegio, ¿cierto? Yo digo que lo más importante frente a la calidad y cantidad de tiempo es esos vínculos que establecemos, que es lo que le da a nuestros hijos la confianza y la seguridad. Entonces, muchos papás, como decía, nos compartía el papá, que a veces las responsabilidades laborales nos roban mucho tiempo, pero esos pocos tiempos que estamos con nuestros hijos, que sean esos tiempos donde se establezcan esos vínculos de confianza, que solamente son en los momentos de alimentación, perfecto, pero que sean momentos no negociables, porque ahí es donde nos damos cuenta, donde hablamos con ellos y podemos establecer ese contacto y saber qué es lo que ellos necesitan, y eso genera confianza, porque muchos tienen muchas responsabilidades y a veces la mamá es la que puede estar más tiempo con ellos, pero como decía el papá, yo puedo estar con mis hijos supuestamente compartiendo con él, pero él viendo televisión y yo escribiendo un libro o leyendo un libro, perdón. Entonces, ¿dónde está esa comunicación? ¿Dónde está ese momento en que este hijo puede contar con nosotros en el momento en que quiera compartirnos una situación que esté viviendo? Entonces hay que mirar frente a esa reflexión de cómo subsanamos esos momentos, y a veces ese tiempo no se da con excesos, sino con esa comunicación para establecer esa confianza y esos vínculos afectivos, porque es eso lo que ellos más adelante van a replicar cuando ellos formen sus propias familias. Entonces son esas bases importantes en familia y esos momentos los que tenemos que fortalecer. Bueno, damos como por terminada esta reflexión y vamos a pasar como ya a la parte, pasarla.
Dice, vamos a empezar pues como con la contextualización que ya la inició Lina, la toma de contacto, vamos a pasar con esas contextualizaciones de lo que es un hábito, de lo que es una rutina, qué implicaciones tienen los hábitos y las rutinas en el aprendizaje y por último terminamos con las conclusiones. A mí me gustaría conceptualizar esa parte de lo que es una rutina. Una rutina es como un entrenamiento que nosotros iniciamos con nuestros hijos, en especial con los niños pequeños, porque las rutinas es lo que nos permite a nosotros empezar a tener un orden interno para que posterior a este entrenamiento pasemos a lo que se dice un hábito, ¿cierto? Los hábitos son aprendizajes automatizados, que no necesitan de ese control externo. Entonces, cuando nosotros empezamos a implementar rutinas en nuestro hogar, en nuestra casa, empezamos con esas rutinas básicas con los niños pequeños, la alimentación, el vestido, el autocuidado, ¿cierto? Que son cosas que los van a formar a ellos frente a ese desarrollo de esas habilidades cognitivas, que más adelante las vamos a definir. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la rutina? Dice, es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad muchas veces. Las rutinas y los hábitos no son, y la memoria de trabajo es lo que le permite a los niños el iniciar y finalizar una actividad de manera adecuada, sean los niños pequeños como nuestros adolescentes. Y esa flexibilidad cognitiva es lo que le permite a nuestros estudiantes poder cambiar de una actividad sin que esto le genere estrés. ¿Qué quiere decir? Que puedan tener esa respuesta frente a una actividad que tienen que cambiar, pasar de una a otra y buscar las respuestas acertadas a ese cambio que se le presenta dentro de las actividades. Entonces miremos, dentro de esas funciones ejecutivas, dentro de ese desarrollo cognitivo, qué es lo que los niños más pequeños deben desarrollar para poder alcanzar ese aprendizaje, esos hábitos y esas rutinas. En nuestros estudiantes más grandecitos, podemos decir de estudiantes de quinto, sexto y séptimo, estas son las habilidades cognitivas y cognitivas que ellos deben desarrollar, y es la planeación y la anticipación, el establecimiento de metas, la flexibilidad, organización y jerarquización y la autorregulación. ¿Por qué? Porque ellos tienen que empezar a ser conscientes del tiempo, de los espacios que tienen y cómo llevarlos a ellos frente a ese concepto de la optimización del tiempo. El planear y la planeación y la anticipación es lo que ellos tienen que hacer en el momento de responder por una tarea específica o una responsabilidad. Es poder organizar un plan y saber cómo lo van a ejecutar paso a paso. Entonces miremos que se involucran todas estas habilidades cognitivas, la memoria de trabajo, la planeación, la flexibilización, y eso es lo que les permite a ellos adquirir esos conocimientos para poder llegar a esa meta específica de aprendizaje, sea tanto en rutinas o hábitos en casa como en rutinas o hábitos en el colegio. Muy bien. Cuando nosotros hablamos como de esas funciones ejecutivas, de esos procesos cognitivos que nuestros estudiantes deben desarrollar, nosotros tenemos que empezar a fortalecer y a trabajar con nuestros niños y nuestros adolescentes el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros debemos identificar cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras debilidades frente a los procesos de aprendizaje o cognitivos. Miren, yo con los estudiantes aquí en el colegio trabajo mucho esto. Cuando yo me siento en una asesoría con un estudiante que me dice, yo quiero empezar a tener hábitos y rutinas de estudio, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Cuando yo les hago la pregunta directa, bueno, ¿cuáles son tus habilidades? ¿En qué te destacas? ¿En qué sos bueno? Y a veces muchos de nuestros estudiantes no saben definirse y no saben identificar cuáles son esas habilidades.
cuando les preguntamos cuáles son tus debilidades, en qué más te da dificultad, tampoco a veces saben definir. No, profe, es que a mí me da más o menos en matemáticas, pero no saben específicamente qué. Pero en matemáticas, ¿por qué? Porque no entiendes, no comprendes qué es la debilidad. No, es que no va mal. No saben identificar esas debilidades en sí mismos y esas potencialidades o esas fortalezas, porque eso es lo que le permite a ellos saber en qué son buenos y en qué podemos empezar a potenciar para poder rescatar como esos procesos en ellos. Y las debilidades es lo que le va a permitir a él en qué más tiene que enfatizar y trabajar para poder alcanzar esas metas. Entonces, cuando los estudiantes hacemos ese trabajo de identificar esas fortalezas, esas debilidades, ya empezamos a plantearnos esas metas de trabajo. Esas metas académicas que las determinamos en metas a corto plazo. Porque inconscientemente cuando iniciamos el año escolar todos tienen una meta general y es ganar el año. Pero ¿cómo vamos a llegar? Entramos en enero y ¿cómo vamos a terminar en noviembre? Entonces simplemente vamos a subir unas escalas y del primer escalón llegamos de una vez al último escalón. No, ¿cuáles son esas metas que nos vamos a establecer o que se establecen ellos para poder alcanzar esa meta final? Entonces empezamos a trabajar a ver cuál va a ser tu meta en el primer periodo. Profe, no perder nada, pero ¿qué vamos a hacer para no perder nada? Hay que llevarlos a ellos a especificar poco a poco qué es lo que a qué se van a comprometer, qué es lo que van a hacer, porque cuando ellos muchas veces no tienen esas metas claras, a veces yo les pongo el ejemplo como un barco a la deriva, que no sabe cuál puerto va a llegar. Pero cuando sabemos dónde vamos a llegar, es más fácil organizar y orientar esas rutinas, esos hábitos para poder llegar a esa meta. Entonces, la parte del autoconocimiento, identificando fortalezas, debilidades para llegar a metas y fortalecer esa autonomía, es importantísimo empezarlo a trabajar con nuestros hijos en casa, porque aquí en el colegio, en el espacio de asesoría escolar, también trabajamos eso, pero necesitamos que en casa fortalezcan esas metas y esas fortalezas y debilidades que ellos identifican. Bueno, hay algo que le estamos dando mucha fuerza y que estamos trabajando mucho con nuestros estudiantes aquí en el colegio, y es la importancia de optimizar el tiempo. Porque si les preguntamos, bueno, cuando tú llegas a la casa después de la jornada escolar, ¿tú qué haces? No, profe, es que a mí no me queda tiempo para nada. Profe, es que me ponen muchas tareas, tengo mucho que estudiar y no me alcanza el tiempo. No te alcanza el tiempo, a ver, vamos a mirar. Entonces, miramos ese trabajo de la optimización del tiempo. El tiempo se define como una unidad de medida que cuantifica un periodo organizado de manera secuencial, en pasado, presente y futuro. Cuando se divide en tiempo absoluto y tiempo relativo. El absoluto son las horas del día y el relativo es el tiempo, el significado que cada uno le da a ese tiempo real. Entonces, la optimización del tiempo es el trabajo que yo realizo en el colegio, qué tipo de trabajo hago. Si es con calidad, si optimizo el tiempo frente a la dinámica que el colegio tiene, y es, nosotros el horario lo tenemos dividido por unidades de clase, que en tiempo son 90 minutos o 1 hora y 10. ¿Cuál es la dinámica generalmente? Es, el profesor da esa explicación, da esa aclaración a dudas, y los otros 45 minutos el estudiante inicia un trabajo personal, un trabajo de ejercitación, donde las actividades están planeadas para realizarlas en ese tiempo específico. Muchos de nuestros estudiantes, ¿qué hacen? No hacen esa buena optimización del tiempo porque le dan tiempo a otras cosas, a charlar con el compañero, a hacer otras cosas diferentes. Entonces, esa actividad que fue diseñada para hacerla en el horario de clase, se vuelve ¿qué para la casa? Tarea. Entonces, ¿quién es el que se está poniendo más tarea?
¿Es el maestro o son los estudiantes en el momento de no tener claro esa parte de aprovechar y optimizar el tiempo? Esta parte de optimización del tiempo también va muy relacionada con aprovechar los recursos que hay en el colegio. Y el recurso número 1 con el que ellos se encuentran en el aula de clase es el maestro, es el profesor, que es el responsable frente a la parte de explicar, disipar dudas, ¿cierto? Para que ellos tengan muy claro como toda esa parte de conocimiento y conceptual. Un segundo recurso importantísimo son los propios compañeros, porque a veces el estudiante no le puede entender al profesor, porque pasa a veces, pero sí le entiende al compañero, que le puede explicar mucho mejor y que hay un vínculo más cercano con el compañero y ahí le puede entender. Entonces, cuando nosotros llevamos a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a optimizar ese tiempo, porque la jornada escolar del colegio es muy prolongada, es larga, que son 8 horas y 40 minutos, vamos a redondearlas a 9 horas, ¿cierto? Mire que permanecen más tiempo en el colegio y cuánto tiempo permanecen en casa hasta el momento de la rutina de sueño. Muy poco tiempo, está entre 4 y 5 horas. Entonces, cuando los hacemos conscientes de eso, ellos empiezan a ver como la importancia de esa optimización del tiempo. Entonces miremos que ahí estamos trabajando lo que vimos anteriormente, que es la rutina para que se convierta en ese hábito y ahí se pone en juego todas esas funciones cognitivas y cognitivas en el desarrollo de esas habilidades, el saber iniciar, el saber permanecer y finalizar una actividad. Todo proceso cognitivo tiene que llevar a eso, de que nuestros estudiantes sepan iniciar y finalizar una actividad de manera adecuada, orientada a todos esos aspectos del tiempo. ¿Qué significado tiene gestionar el tiempo? Cuando nosotros gestionamos el tiempo, es hacer más cosas en menos tiempo, es establecer unas rutinas para manejar un tiempo base, hábitos adquiridos susceptibles de mejora. Susceptibles de mejora. Cada vez cuando vamos automatizando más esto, miremos que la calidad de tiempo y la cantidad frente a la ejecución de las actividades cada vez van a ser mejor. Entonces, cuando definimos, para mí, qué es lo urgente, qué es lo importante y lo prioritario, es cuando ellos aprenden a establecer qué es la prioridad para mí. ¿Es el hacer por el hacer o el hacer con calidad? Entonces, cuando lo urgente es aquello, ¿qué es lo que me piden hacer? Inmediatamente desplazamos lo que es lo importante. Y lo importante que es lo que necesita preparación, es lo que necesita tiempo para que el resultado sea de calidad y de manera excelente. Entonces, cuando ellos establecen esa diferencia es cuando ellos aprenden a ser un poco más asertivos y saber decir no cuando tengan que decir no, cuando a veces las cosas urgentes les están robando esta parte importante. Entonces, dentro de estos hábitos y rutinas de estudio, hay que llevarlos a ellos a aprender a planear muy bien su tiempo. Planear es organizar. Y cuando yo tengo muy claro en la semana qué es lo que debo hacer, que cuando llegue el día lunes y establezca mi rutina de estudio, qué es lo que voy a hacer ese lunes. A veces muchos dicen, no, profe, es que a veces yo no tengo nada que hacer, yo llego a la casa, no tengo tareas, no tengo que preparar estrategias evaluativas, entonces yo no sé qué hacer. Y toda rutina de estudio no tiene que ser solamente mediada o movida por la tarea o preparar una estrategia evaluativa. Es saber anticiparme, aprovechar ese tiempo para poder responder por esas tareas o empezar a preparar esos trabajos que me ponen con anterioridad. Nosotros tenemos muchas clases de estudiantes porque tenemos estudiantes con muchos estilos y ritmos de aprendizaje.
Tenemos estudiantes que con solo la explicación del profesor y la ejercitación del trabajo personal tienen. Tenemos otra clase de estudiantes que necesitan la explicación del profesor, la ejercitación del trabajo personal y reforzar un poquito en casa. Y otros sí que necesitan más trabajo, necesitan practicar más para poder afianzar esos conocimientos o esos conceptos. Entonces, cuando identificamos qué clase de estudiante tenemos o cómo es el acompañamiento que debemos hacer con nuestros hijos en casa, es la manera en cómo establecemos más claramente esos horarios de estudio. Bueno, pasamos, Erika. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros identificamos que impiden el optimizar el tiempo? Los afanes, el hacer todo rápido porque tengo que terminar ya. ¿Y qué genera eso? Los afanes afectan los resultados cuando estos se traducen en errores que necesitan de tu tiempo para ser corregidos. Entonces, cuando yo hago algo sin tener la conciencia de que lo tengo que hacer bien, con calidad, ocurre mucho esto, que a veces tienen que hacer el trabajo 1 o 2 veces, porque desde un inicio simplemente lo que hice fue el hacer por el hacer y el cumplir, mas no hay un trabajo de conciencia frente a la calidad de lo que iba a hacer, preparar y hacer. La falta de voluntad se refiere a la acumulación de tareas por indecisión y indisciplina. Miren, todo esto a veces es mediado por la motivación y no todos tenemos la motivación para hacer muchas cosas porque llegamos cansados o con pereza y empezamos a ir aplazando las cosas. Y a veces nos acostumbramos a hacer las cosas por el afán porque al otro día hay que entregarlo. Entonces, a veces muchos de nuestros estudiantes llegan a la hora de presentar las estrategias o presentar el trabajo, la exposición, con un estrés y una angustia. Profe, es que se me acumuló todo, entonces ayer me tocó hacer la tarea de matemáticas, la tarea de sociales y me tocó preparar la exposición, entonces llegué a la exposición y se me olvidó absolutamente todo. Pero ¿qué fue lo que pasó antes? Miremos, que por no organizar el tiempo y planear esas actividades durante la semana, de irlas haciendo poco a poco con calidad, todo se le acumula de un día para otro. Y eso nos ocurre mucho con los estudiantes. Ahorita les voy a mostrar los ejemplos de cómo planear y organizar. La otra, la falta de planificación que conlleva a perder el tiempo en cosas poco importantes y no cuantificar el tiempo que necesitamos para llevar a cabo lo importante. Desplazamos y a veces ese trabajo que nos pusieron con 15 días de anticipación, que nos puede dar una muy buena nota, se reduce a un trabajo de 2 o de 3. Cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo con calidad y sacar una muy buena nota, que no estaba mediado sobre el estrés de presentar una evaluación, sino algo flexible, ¿cierto? Que eso nos muestra la parte procedimental. La cuarta, la falsa creencia de que la productividad se mide por cantidad y no por calidad. Estar más ocupado no equivale a ser más productivo. Y por último, la desorganización, lo que les decía, el desorden, la acumulación de tareas pendientes afectan la memoria generando olvidos. A veces cuando estamos bajo la presión del estrés, se nos olvidan muchas cosas. Entonces miremos cómo esa memoria de trabajo se ve afectada, porque estamos pensando en lo que no hicimos, en lo que estudiamos y no teníamos preparado. Entonces cuando ya vamos a sustentar el trabajo o presentar la estrategia, miremos que lo que viene ahí es el estrés que genera esos olvidos, entonces no podemos hacer esa recuperación de esa memoria como tal para poder responder a esa exigencia. ¿Qué podemos hacer? Preparar las tareas con antelación, que eso se llama planeación. Establecer una jerarquía en las acciones, lo importante, lo necesario y lo inaplazable. Priorizar lo importante
sobre lo urgente, sobre lo que tenemos que hacer, eliminar las distracciones, fortaleciendo esa concentración y dedicar atención a las tareas. Hacer tarea por tarea, no varias al mismo tiempo, porque se tiene que dar el paso a paso. Ser asertivos y aprender a decir no, cuando a veces nos están pidiendo cosas urgentes y a veces no podemos responder ni con lo urgente ni con lo importante. Y reservar una parte de tiempo para las actividades de descanso, relaciones sociales, ejercicio, diversión. Mire, con nuestros estudiantes, cuando aprendemos a optimizar el tiempo, a establecer estas rutinas, también tiene que haber un equilibrio entre la exigencia, lo académico, la responsabilidad de lo académico, pero también esta otra parte que le permita a los jóvenes, a los niños, a las niñas, tener ese equilibrio. A los niños pequeños el juego es importante, porque eso también forma dentro de esa parte de ese desarrollo de los procesos cognitivos. Y ya nuestros estudiantes más grandes y adolescentes, lo que implica tener una disciplina deportiva o otra actividad, porque eso lo que les permite es oxigenar. Porque no todo puede ser académico y todo estudio, pero tampoco podemos irnos al otro extremo. No todo puede ser relajarnos y no cumplir como con esto. Es aprender a tener ese equilibrio. ¿Y cómo aprendemos a tener ese equilibrio? Cuando hacemos consciente el tiempo, optimizamos el tiempo, planeamos, organizamos a través de unas herramientas que yo les voy a compartir. Claro. Pero por ejemplo, yo estos niños de 8, 9, 10 años que están todo el día en el colegio, de pronto hacen una extra clase deportiva o llegan al colegio o llegan a la casa tipo 4:30 o 5 porque la ruta del bus es muy larga y deben dormir 8 o 10 horas y son como las 5:30, ya están como, pues ya están ahí. Entonces la concentración en las actividades y en el repasar o en el leer o en el practicar alguna cosa es un 20%. Que los niños pequeños, cuando ellos están en extraclases, que terminan su jornada escolar y pasan a una extraclase, y fuera de eso el transporte que se demora la ruta, cuando ellos llegan a la casa ya llegan cansados. Ya llegan cansados y quieren dormir. Entonces, ¿dónde está ese espacio para poder practicar, ejercitar lo académico? Porque ellos ya físicamente no están respondiendo frente a eso. Ya les voy a explicar más adelante y te voy a responder esa pregunta. ¿Qué? A las 6:15. Bueno, ya les voy a mostrar la parte de esas herramientas porque esa es la pregunta que muchos papás tienen frente a esa parte de la optimización del tiempo y cómo organizar esa rutina de tiempo. Dice, los factores que influyen a la hora de estudiar son estos: la motivación, el control emocional, la actitud y la relajación. Estos factores internos tienen que ver como con esta parte de todo está mediado por la motivación. Cuando yo soy motivado frente a algo es cuando estoy más atento, quiero estar ahí, participar porque me gusta. Entonces miremos que esos procesos, esas habilidades, esas funciones ejecutivas se empiezan a activar. Estoy atento, la atención me lleva a la concentración hace que yo tenga un buen proceso de memoria y cuando necesite recuperar esa información rápidamente la tengo porque fue mediado por la motivación. Y estudiar a veces no es bueno para muchos, para otros es lo máximo, pero para otros jóvenes o niños no. ¿Por qué la actitud? Porque a veces la actitud es lo que me demuestra ese interés y está muy ligado con la motivación. A veces cuando nosotros estamos analizando y mirando pues como frente a esos desempeños académicos de muchos estudiantes, empezamos a hablar y a describir, mira, es que él tiene estas habilidades, él es bueno para esto, pero ¿qué es lo que pasa? Que en clase su actitud es de desgano, es de pereza, de desinterés. Entonces miremos cómo esto afecta toda esa parte de esos dispositivos básicos para el aprendizaje y es rescatar y mirar que a veces muchas dificultades de nuestros estudiantes
o de sus hijos no es porque haya un daño cognitivo o una dificultad de aprendizaje, es por falta de esa motivación y esa actitud. El control emocional a veces está mediado por el estrés y la angustia de cumplir con la tarea, de cumplir como con esa tarea. Cuando nuestros estudiantes tienen motivación, buena actitud, están más tranquilos en el momento de hacer cumplir con esa responsabilidad. Y la relajación es hacer consciente de esa respiración y estar tranquilos frente a la ejecución de esta. Listo. Los factores externos: horario, estado físico y lugar de estudio. Cuando hay unos horarios establecidos, miremos que es porque hemos dispuesto en casa un lugar apropiado para responder con esas responsabilidades académicas, un lugar aireado, con todo el material, con pocas distracciones, con buena iluminación, todo está ahí dispuesto, ¿cierto? Entonces miremos que eso es un estímulo externo para poder vincularme como a esa tarea o esa responsabilidad académica. Y el estado físico tiene que ver con lo que decía el papá, las 8 horas de sueño, la buena alimentación, el no estar enfermos. Entonces miremos que todos estos factores son los que influyen en el momento de estudiar. Entonces, mirando como todas estas conceptualizaciones, porque es mucha información, miremos como la parte práctica de lo que nosotros, pasarla a la otra. Espérate, bueno, devolverla, es que les iba a mostrar qué es lo que nosotros trabajamos con los estudiantes para empezarles a trabajar esa optimización del tiempo, a implementar la rutina de estudio para responder con esas exigencias académicas. Entonces, ¿cuáles son los consejos prácticos para la planificación y la organización del tiempo de estudio? Tener registrado en el planeador o la agenda las fechas de las presentaciones de los exámenes o presentación de tareas. Favorecer la planeación y la anticipación. Establecer un horario fijo de estudio, ojalá sea de lunes a viernes. Establecer metas de estudio cada día. Repartir tiempo de estudio para cada asignatura y lo más importante, la constancia y la persistencia. Porque a veces cuando en casa, y lo hablo pues con experiencia propia, cuando uno llega cansado del trabajo y tener que llegar a la casa y sentarse con los hijos a hacer la tarea, es una cosa que uno dice, por Dios, ¿cierto? Pero esa hace parte de nuestras funciones cuando estamos con nuestros hijos, de que ellos académicamente respondan, trabajen, y yo sé que es algo muy, muy duro, pero ¿qué es lo que uno dice? Bueno, si yo no me siento con mi hijo y yo no le doy ese tiempo, esa ayuda, si yo no le ayudo a organizar esto, ¿quién lo va a hacer con el amor y la tranquilidad que uno puede hacer? Entonces, cuando uno se hace la pregunta, uno como dice, bueno, aquí voy a hacer, pero la cosa es no estar horas y horas en una actividad o en una tarea que ellos puedan hacer en 15 minutos, que se prolongue 1, 2, 3, hasta 4 horas. Porque tenemos que irlos entrenando en esa parte de esa habituación y esa permanencia en la ejecución de las tareas y los trabajos. Mire, aquí en el colegio los estudiantes tienen establecidos a veces actividades o presentación de estrategias evaluativas en 45 minutos. En 45 minutos. Y a veces en la casa una tarea que pueden hacer en 20 minutos se prolonga hasta 1 o 2 horas. No es lógico, ¿cierto? Es donde nosotros también en casa tenemos que establecer esos límites y uno ya sabe una tarea en cuánto tiempo la puede hacer nuestros hijos. O si la tarea fue algo que él mismo se impuso por no optimizar el tiempo en el aula de clase. Entonces hay que mirar y especificar eso. De pronto poner cuando pongan las tareas los tiempos en que ellos los deben hacer. ¿Han pensado pronto eso? Pues sí, pues nosotros no, pero puede ser una sugerencia y hablarlo con los profesores, tiempo sugerido para
ayudarles a ustedes a visualizar el tiempo que ellos pueden hacer en la ejecución. Y uniéndome como a la pregunta, tiene mucho sentido para empezar esta construcción con los niños, por ejemplo, en primero. Nosotros tenemos una hija en primero y una en cuarto. Entonces, en primero, cuando uno empieza a abordar la tarea y les empieza a dar como esa medida del tiempo, si uno tiene como ese timer para poder decir, está establecido que son 45 minutos y se está demorando 2 horas. Bueno, en la próxima vamos a ver hasta dónde llegamos. Perfecto. Sí, es importante, muy buena esa sugerencia, porque eso nos permite a nosotros en el acompañamiento en casa saber hasta dónde llegan y no prolongar ese tiempo de estudio por horas. Bueno, yo quiero compartirles este es el planeador que nosotros utilizamos con nuestros estudiantes, con los más grandecitos, pero que también lo podemos utilizar con los niños más pequeños. El planeador es lo que me permite a mí anticiparme, predecir, saber cómo voy a organizar mi tiempo, cómo voy a aprovechar esa rutina de estudio para cumplir con esas responsabilidades. El planeador yo lo diseñé de esta manera porque con la lógica de la optimización del tiempo, los estudiantes escriben para ellos dentro de esas actividades del mes qué es lo más importante para ellos, cómo organizan y jerarquizan esos trabajos, esa tarea, qué es lo importante. Frente a ese autoconocimiento, de decir, a ver, a mí me da más dificultad, matemáticas es lo que le voy a dedicar un poco más de tiempo. Y lo que más se me facilita es lengua castellana, entonces miremos que en los momentos en que ellos sepan establecer qué es lo importante, recordemos que lo importante es lo que amerita preparación, y lo urgente es lo que tengo que entregar de un día para otro, que es ya. Entonces, cuando yo en el planeador establezco la fecha, los tiempos, las fechas en que tengo que presentar las estrategias evaluativas, en que tengo que presentar las tareas, miremos que la rutina de estudio ya tiene una intencionalidad, ya hay un orden, una organización, y yo establezco las prioridades por donde voy a empezar. Y sé que si esta semana, la otra semana, el lunes, tengo el martes tarea de sociales, la empiezo a hacer con una semana de anticipación. Todos los días le voy dedicando una parte para que esa tarea al día miércoles ya esté terminada, porque ellos no saben qué más cosas les van a poner de un día para otro o tienen que entregar ese mismo día. Entonces, cuando yo empiezo a planear, a registrar y sé de que hoy voy a empezar el trabajo de sociales, voy a liberar tiempo para preparar otras cosas. Entonces, hacen la lista de lo importante y lo urgente. Y van empezando a registrar. Sí, mamá, cuéntame. Que a veces es complejo. Uno nota, por ejemplo, en el caso de mi hijo en particular, que hay mayor motivación con ciertos docentes o cuando hay cambios, uno evidencia ciertas respuestas que se desarrollan con un docente y con otro no. Entonces, ¿cómo apoyar ese proceso que tenga continuidad desde la casa, pues que inicie en el colegio y que continúe en la casa? Sabemos pues que la motivación es un dispositivo básico. Muy importante. Sí, la cosa es con la motivación, sabemos que hay motivación intrínseca, que es la que parte del interés propio, y la extrínseca, que es la mediada por los adultos o lo externo. Va a terminar esto y ya pasamos como a esto. Entonces, cuando hay un planeador, lo que me permite es organizar y anticiparme de cómo organizar. Erika, pásalo. Miren, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Con los niños más grandes, organizamos todo un cuadro de rutinas. Esto es una rutina personalizada, teniendo en cuenta el tiempo real que tiene este estudiante después de la jornada escolar. Entonces, lo hacemos a partir de que la hora en que llega a la casa y la hora en que tiene su rutina de sueño. Entonces, es hacer consciente el tiempo real.
¿En qué sentido? Ven, que si yo llego a las 4 de la tarde, voy a tener media hora para descansar y comer, ¿cierto? Descansar y comer. Y de 4:30 a 5:30 voy a tener mi rutina de estudio. ¿Y por qué tan poquito 1 hora? Porque muchos de nuestros estudiantes no tienen rutinas establecidas para poder decir que tienen un hábito de estudio. Entonces tenemos que empezar con esas metas cortas de tiempo y que esto persista en el tiempo frente a esa disciplina para poder aumentar esa rutina como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En esa hora de estudio, muchos llegan, no es que no tengo nada que hacer el día lunes, pero en el colegio viste ciencias, matemáticas, inglés y ERE. ¿Qué temas viste ese día? Vamos a volverlos a repasar, vamos a mirar qué dudas tengo, voy a volver a leer las guías. Si me quedó faltando terminar el ejercicio de matemáticas, lo termino ahí. Esa hora de estudio no es negociable y tiene que estar en función de lo académico. Mire, ahí establecemos un límite. Y ahí el estudiante hace o anticipa lo que tiene que hacer en esa hora. Que no tengo nada durante la semana, pero entonces la semana siguiente vienen las estrategias evaluativas. En el planeador empiezo a organizar. El lunes voy a estudiar para matemáticas, el martes voy a volver a repasar geometría, el miércoles en esta hora de estudio voy a repasar sociales y así sucesivamente voy dándole orden a esa rutina de estudio que no es negociable. ¿Por qué de lunes a viernes? Porque sábado y domingo es el tiempo en que ustedes más comparten con sus hijos, donde tienen todas esas actividades familiares, donde salen en familia o donde hacen otras cosas que permiten fortalecer esos vínculos en el hogar, en la familia. Entonces, a partir de eso, después de cumplir de esa hora, ya listan todo y se desconectan de lo académico, porque ya viene esa otra parte que es el tiempo para ellos, el descansar, el jugar, el practicar deporte, el compartir con los padres, el tener vida social, porque eso es lo que hablamos del equilibrio. Pero cuando vamos a empezar a implementar esas rutinas, tenemos que empezar con metas a muy corto tiempo, para que esto se vuelva una disciplina, y sabemos que la disciplina es lo que me lleva a cumplir algo así no tenga motivación, porque ya es un aprendizaje automatizado, mientras que si no hay motivación, a veces la disciplina es lo que me ayuda a persistir frente a esa meta que tenemos, frente a esa meta de estudio. Esto es lo que nosotros desde acá, desde el colegio, hacemos con nuestros estudiantes, que muchas veces ellos van a asesoría pedagógica a trabajar esto desde la iniciativa propia, porque quieren tener ese horario, quieren saber cómo estudiar, cómo organizar el tiempo para poder repartir y cumplir como con esta parte de esas responsabilidades académicas. Otros llegan a asesoría pedagógica y hacemos eso, es porque el profesor en asesoría dice, mira, él no tiene rutinas ni hábitos y no sabe cómo organizar el tiempo, entonces ahí. O a veces por las comisiones de acompañamiento que vemos la importancia de empezar a trabajar esto con nuestros estudiantes. Frente a la motivación es eso, a veces nosotros los vínculos, el vínculo a veces con el maestro es muy significativo, porque a estudiantes que les puede ir muy mal en matemáticas, que les va perverso, por decirlo así, establece un buen vínculo con el maestro, empiezan a responder frente a esa respuesta afectiva. Y a veces la motivación tiene que ver mucho con esa parte de cómo el maestro empieza a trabajar desde la clase, a mostrarle las cosas no como una imposición, sino como un gusto. Eso tiene que ver con la pasión con que uno dentro del aula trabaje con nuestros estudiantes y con nosotros mismos o con los niños, es esa motivación, ese interés que a veces nos cuesta mucho, pero que a veces tenemos que cumplir como con eso. ¿Qué estrategias podemos generar en casa porque la actitud también está mediada? Claro, es establecer esas rutinas, sí. Miremos, cuando establecemos esa rutina y ellos saben el tiempo que deben dedicar a ese tiempo pues, de estudio, miren, cuando están muy pequeñitos,
El acompañamiento se tiene que dar ahí uno a uno, hasta que ellos alcancen a tener esa facilidad de poderlo hacer de manera automática. Pues motivación, a veces son muchas cosas y es el acompañamiento que uno tenga con ellos en mostrarle como frente a esto, estas posibilidades, estas opciones. Mire, a veces cuando los estudiantes o los niños no hacen consciente ese tiempo real, porque miremos que ellos lo que hacen es generalizar, es que no voy a tener tiempo de jugar, pero cuando nosotros con ellos construimos una rutina y establecemos ese tiempo, es que vas a estudiar de este tiempo a este tiempo y mira todo el tiempo que de pronto vas a tener para ti, es una manera de motivarlos frente a esa parte de cumplir esa responsabilidad. 1, 2, espera. Me cuestiono un poquito esa rutina porque, por ejemplo, yo escucho a la pediatra. Ay, pero esa es pena, esta es una rutina de un estudiante de séptimo. Entonces, en la parte de su desarrollo social, y yo empiezo a ver ese horario de 4 a 5, ahí no hay socialización con un ambiente externo del colegio. Entonces uno dice, si se va a dormir a las 10 de la noche, hace rato está dormida. No, sí, es que... Hay otras actividades, entonces, ¿cuándo es que se reúne en la plazoleta con los amigos, vuelve a hacer su entorno social? O sea, son dos informaciones totalmente válidas y técnicas que se están encontrando Con las rutinas con los niños pequeños son cosas menos elaboradas. ¿Qué? El micrófono, sí. Qué pena, se me olvidó contextualizarles. Este es un cuadro de rutinas que hacemos con los estudiantes más adolescentes, más grandes, porque ellos ya han adquirido unos aprendizajes, ya han elaborado unos procesos cognitivos que ya están instaurados en ellos, entonces por eso ellos tienen más control frente a esto. Con los niños pequeños las rutinas son un poco más flexibles, claro, y no son así pues todo letra, pues no, porque vienen acompañados con referentes visuales o algo que los motivan a ellos a saber qué es lo que van a hacer. Con los niños pequeños, las rutinas las hacemos a través de dibujos. Entonces, el momento de comer, entonces un niño comiendo, ¿cierto? Algo más lúdico que sí, porque si le presentamos esto a los niños, pues imagínate. No. Gracias. Mamá, mucho gusto. Bueno, el hijo nuestro es un niño que a veces pues veo yo que es un poco más difícil con los hombres que con las niñas. Uno encuentra de pronto como un poquito más de motivación y de responsabilidad en las niñas que en los niños. ¿Qué hacemos nosotros? Pues lo que obviamente a él le motiva mucho jugar, sus jueguitos, ¿cierto? Entonces, bueno, hijo, primero vamos a hacer la tarea, ¿cierto? Y vamos a tratar de agilizar porque él es lentico más bien. Entonces, vamos a hacer la tarea rápido para que te quede espacio para jugar. Entonces digamos que esa es una estrategia como de motivación y es primero la tarea, luego el juego, ¿cierto? Mami, pero es que tengo 3 tareas. Bueno, entonces vamos a negociar. Dime, hijo, cuáles son las prioridades en tus tareas. Y tampoco pues si hoy tiene nomás 2 horas o 3 horas, pues repartimos un poquito y negociamos. Entonces hoy hacemos esta tarea, mañana hacemos esta otra, porque importantísimo dejarles el tiempo de juego. Muy importante eso, y cuando nosotros empezamos a hacer tareas, empezamos como la más difícil y por último dejamos la más fácil, pero es repartir y esa es la ganancia que nosotros le mostramos. Por eso les decía, no es prolongar esa rutina por horas y horas, no, es establecer un tiempo y ese tiempo tiene que ser mediado en que inicie y finalice y no prolongarlo porque es la manera en que ellos se van organizando internamente, ¿cierto? Y saber de que terminé mi tarea, pero ya viene esa otra parte, que es la parte del juego, ya las actividades que a ellos les gusta hacer. Yo iba a preguntar, ahorita hablaste de la flexibilidad cognitiva. A mí me parece pues muy bueno pues toda la propuesta que nos hacen, pero la verdad me preocupa un poquito la repetición, porque un poco como lo que uno quisiera pues desarrollar en los hijos es como la capacidad de análisis, de integrar cosas. Entonces cuando dijiste la flexibilidad cognitiva sí pensaba qué tan valioso es que en lugar de desarrollar cosas muy particionadas, yo voy a estudiar ciencias, yo he visto que en algunos
en algunos trabajos han integrado diferentes materias y eso me parece una cosa súper clave porque desarrolla un poco el pensamiento más integral de los muchachos y no la repetición, porque esa parte sí me parece pues que en la vida real es una limitación muy grande. Dentro de nuestras propuestas de innovación es eso, es poder integrar y articular varias áreas, que una estrategia evaluativa involucre varias áreas. Entonces miremos en sexto cómo se articulan desde la robótica varias áreas, ciencias naturales, sociales, tecnología informática y esas tres, y empiezan a girar en torno a esa área específica, que el punto de encuentro sea la robótica para poder llegar a eso. Esa parte de la flexibilidad es poder cambiar de una actividad a otra y proponer respuestas frente a esas opciones que se presentan. Uno, dos, tres. Dos preguntas corticas. Uno, ¿cómo lograr que esa parte actitudinal y de motivación se dinamicen estos muchachos? Porque uno cuando los tiene a ellos a la hora de la comida o del desayuno y cuando departe con compañeros de ellos en una ida a cine y se sientan a comer una pizza o unas crispetas, dicen, no, qué jartera ir a estudiar, es que estudiar es muy maluco, es que todas esas materias, porque experimentan esa jartera y esa falta de motivación. Y les he dicho, a ustedes nacieron en cuna de oro. Si estuvieran en otro lugar, en una institución con menos privilegios, con seguridad estarían diciendo, yo con mis capacidades, ¿por qué no voy a este tipo de colegio? Cuando hace algunos años mis hijos tuvieron la oportunidad de estudiar en otro sistema educativo, en otra latitud, uno ve que todos pelados salían felices para el colegio. Entonces se metió uno a la institución y empezaban a las 8:30 de la mañana, los mandaban para la casa a las 3. Era un cuento distinto, sin embargo, pues esto no es Suiza. Entonces es como aterrizar y lograr esa motivación en estos pelados, que es que de verdad que dicen, estudiar es muy maluco, pero saber es muy bueno. No sé, pues los pedagogos son ustedes. Y la segunda es cómo lograr jalárselos a los displays, porque es que es una lucha en todas las casas. Aquí lo estaba hablando con una mamá, yo soy el más conductista del mundo, una bolsita y me entregan los celulares, y porque es que si no, no se va a cumplir esas 2 horas o esa hora de actividad académica. Tengo colegas y compañeros de trabajo que apagan el wifi en las casas a las 9 de la noche, y jódase muchachito porque el que mando soy yo. También habla la tendencia del que dice, no, que es que el muchachito tiene que adquirir la disciplina y el hábito de autocontrolar el equipo. Yo tengo un par de mellizos y únicamente uno de los dos es capaz de decirme, tenga este aparato que me está trayendo problemas. Pues el otro, no, yo no se lo entrego ni a palo. Entonces es muy complicado vadear pues esta corriente con estos pelados, sobre todo con estas electrónicas. ¿Usted qué sugeriría? Esta parte sabemos en la edad que ellos están, los tuyos ya son casi adolescentes, sí, van a empezar pues como esa adolescencia, y miremos en la parte del uso de los aparatos electrónicos. Nosotros como padres de familia somos los que establecemos las normas en la casa, y las normas en casa no se negocian, por decirlo así. Y si sabemos que esto es lo que les está robando el tiempo, nosotros somos los que ponemos el límite frente a esto. En la edad en la que están tus niños empiezan esos cambios de adolescente. Y esa motivación, lo que vos decís es cierto, no quieren estudiar, les da pereza, pero es nosotros como padres en ese acompañamiento desde la constancia y de estar ahí, acompañando esos procesos para que esto no sea algo negociable y se vuelva esa disciplina. A veces fórmulas mágicas, no, porque a veces nosotros como padres somos los que establecemos esos vínculos y cómo llegamos a ellos. ¿Cierto? Y a veces hablar de motivación es algo que, por Dios, hay tantas personas como conceptos, y es lo que nosotros podamos hacer como con nuestros hijos. Lo que yo les propongo acá es la manera en cómo podemos empezar a trabajar y a fortalecer dentro de esa intencionalidad de que ellos empiecen a tener como esas disciplinas, y frente a los juegos electrónicos es uno el que le pone el límite, porque ellos están en la generación de todos los dispositivos básicos, desde que nacen ya conocen y manejan a la perfección muchas veces esos aparatos electrónicos, y eso les roba mucha atención, porque es toda la parte lúdica. Y miren, cuando, no nos digamos mentiras,
Cuando a veces nos toca o les toca hacer tareas, miremos la exigencia cognitiva que tiene el hacer la tarea. Es el ponerme a estudiar, a repasar, volver, y a veces no es motivante. Pero ahí tenemos que establecer esas metas con ellos. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es tu meta? Mira, en este periodo la meta es ganar todas las áreas. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿A través de qué? Estableciendo esos tiempos, acompañándolos, porque a veces los hábitos los tenemos que enseñar y estar trabajando ahí constantemente con ellos. El éxito es la constancia y la persistencia que tengamos en ese trabajo. Muy bien, yo creo que por aras de tiempo ya me están como haciendo señas. Sí. Dos cosas muy integradas con lo que dijo el papá de arriba. Una es, por ejemplo, si uno hace un horario, entonces uno, por decir cualquier cosa, le dice de 4 a 5 va a hacer la tarea de geometría. Si se elevan o si se les va más el tiempo y uno ya tiene una rutina, entonces, por ejemplo, ¿uno qué hace ahí? ¿Le dice siga o frene para que siga con la tarea que sigue o qué? Esa es una. Y la otra es con respecto a los manejos pues, de los dispositivos. Yo me hago mucho la pregunta, si uno les da un horario, por ejemplo, de 1 a 2, y resulta que las dos le dicen a uno, es que estoy en plena partida y solo quedamos 3 en el campeonato. Entonces, uno que dice, le apago pues porque ya se cumplió el horario, o le dejo que termine los 5 minuticos, que los 5 minuticos muchas veces se pueden ir hasta 20 o media hora. Entonces, para uno, pues porque es el respeto hacia el otro, de uno frenarle una cosa en seco, o también si uno debe hacer lo de los límites que estás diciendo. Sí, mira, es mirar eso cómo puede estar afectando la parte de el cumplimiento de esos compromisos que se establezcan en el hogar. Es decir, aquí en la casa solamente vamos a tener 1 hora diaria de juego electrónico y no nos vamos a pasar de ahí. Es empezar a meterlos a ellos dentro de ese cumplimiento y esa responsabilidad. Son 5 minutos, sí, pero mira lo que estás diciendo, a veces los 5 minutos se alarga a más tiempo. Entonces, cuando vamos a querer optimizar ese tiempo, a veces en esas cosas sí hay tiempo y hay dedicación, y lo podemos hacer, porque hay un tiempo, y mira, es la motivación, el querer jugar, el querer hacerlo, pero lo otro, que es lo que nos cuesta, es donde nosotros tenemos que saber establecer esos límites. Cuando decirlo del respeto es muy importante, pero también formar, respetarlos, es también a que ellos respeten frente a esa parte de esos límites y esas normas. No, yo te iba a preguntar, es cuando es trabajo en equipo, pues si el equipo lo hacen con alguien que es afín y que ellos mismos pueden escoger, pues normalmente se entienden, pero a veces son equipos que los escoge el profesor. Y no nos digamos mentira, en el trabajo en equipo muchas veces hay uno que es recostado también, entonces él no cumple con el tiempo, con las entregas, y eso los afecta a todos. Entonces, ¿cuál es tu recomendación frente a esa situación? Mira, los trabajos en equipo en el colegio pues se les dan el tiempo para elaborarlos dentro de la misma clase, porque a veces los trabajos en equipo fuera del colegio a veces generan muchas dificultades por lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que se hace frente a la parte de la sustentación de los trabajos en equipo? Y es que cada uno tiene que dar cuenta del trabajo. Dar cuenta del trabajo igual cuando se hacen las opciones de las evaluaciones en pareja. Cada quien hace su evaluación, pero cada uno está respondiendo por su proceso como tal. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Que esos trabajos en equipo tengan el tiempo de hacerlo acá, construirlo acá, y cada uno es el que sustenta esa parte de su proceso y lo que aportó en ese trabajo. Listo. Las últimas 2 y ya pasamos a las conclusiones para finalizar. Ahorita les doy mi correo y mi teléfono por si necesitan. Gracias. ¿Hasta qué edad tú sugieres que sea el acompañamiento 1 a 1 del que estamos hablando en este momento? Miren, eso es muy relativo, porque hay niños que desde muy pequeñitos muestran muchas habilidades y mucha independencia, y conocemos papás que no han tenido que acompañar a los niños en esa parte de hábitos y rutinas. Nacen como con ese chip y no los tenés que acompañar. A veces tenemos estudiantes que hasta 11 hay que acompañarlos. Entonces, a veces es muy relativo, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a trabajar desde muy pequeños frente a ese propósito, esa intencionalidad, es lo que yo te digo, es persistir,
en esos hábitos, en esas rutinas. Al principio es cansón, al principio a veces nos cuesta un poco las peleas con ellos y todo, pero ¿cuándo vemos esos frutos? Cuando ellos ya van llegando a esa edad, ya más de primaria, finalizando, cuando te das cuenta que ellos solitos empiezan a hacer las cosas, ahí es donde te das cuenta de, uy, no, el tiempo que invertí y el trabajo ya está dando frutos. Entonces, a veces es muy relativo. Papá, 1 y 2 y... Pues sabemos que los jesuitas son de avanzada. La pregunta dentro de lo que está vislumbrando el colegio a futuro cercano, a mediano plazo, con la innovación, no sé si de pronto a nivel mundial hoy es de avanzada la educación en Finlandia. He visto algunos proyectos muy grandes, inclusive Estados Unidos quiere retomar algunos cambios de la educación que viene hace 50 años en Finlandia y que hoy sabemos que es bastante efectiva y que tiene muy autónoma y que yo sé que el San Ignacio, los jesuitas son, no sé si la están mirando, ¿cierto? Estamos hablando, por decir algo, de los tiempos de estudio, de la manera en que se empieza a mirar las fortalezas de cada estudiante y hacia dónde lo van a llevar. Obviamente sé que hay un cambio a nivel estructural, a nivel académico, con el profesorado, con la pedagogía, donde ellos no califican, porque es que perdiste el examen de matemáticas y sos malo y no servís, sino que empiezan a fomentar esas aptitudes y actitudes de los estudiantes. Lo otro es el espacio que comparten en familia y cómo los laboratorios funcionan allí, entre muchas otras cosas. Quisiera saber si, ya que el colegio está mirando eso, si lo están teniendo en cuenta. Miremos, dentro de ese proyecto de innovación, a nivel institucional tenemos unas mesas de trabajo, ¿cierto? Donde estamos proyectando como todo esto. ¿Cuál es el colegio que ustedes desean para sus hijos y qué es lo que nosotros desde el colegio vamos a aportar? Estamos trabajando en esa parte de innovación, porque es lo que queremos, cambiar como toda esa estructura y mirar que estamos educando nuestros hijos para el mundo. Y miremos todas las opciones que ellos tienen en esas facilidades para poder conectarse como con todo. Entonces, en las mesas de innovación estamos haciendo un trabajo fuerte como frente a eso y que yo creo que a ustedes en la reunión de padres de familia les mostraron los proyectos, la articulación, lo que decía la mamá, de que varias áreas se pudieran articular, porque el aprendizaje no es específico, sino global y poder responder como a todo esto. El colegio sí se está trabajando en la parte de innovación. Bueno, papás, por aras de tiempo, tenemos que hacer como el cierre acá, pero la invitación es que nosotros dentro del servicio de asesoría escolar, que está conformado por los psicólogos y las asesoras pedagógicas, nosotros tenemos esos espacios de asesoría con padres, con estudiantes y con los mismos maestros del colegio frente a las situaciones puntuales de nuestros hijos y nuestros alumnos. Entonces, eso es como un abrebocas, ¿cierto? Que les pueda dar luces a ustedes frente a esa implementación de esos hábitos y rutinas en casa, que es un trabajo que empezamos a implementar y que más adelante podemos ver esos frutos. Cuando ustedes necesiten, si necesitan asesoría con nosotros, ustedes nos pueden escribir al correo institucional. Mi correo, qué pena que no lo puse allá, pero es Mónica S.A. Mónica Sae, S.A.E. Sae, INF @sanignacio.edu.co. La extensión de mi teléfono es la 171. Mónica Sae, INF @sanignacio.edu.co. La extensión del teléfono es la 171. Bueno, papás, les agradezco mucho su participación y la asistencia a esta charla. Muchas gracias. Gracias.